Descubierto, el inesperado desastre que transformó una ciudad en un proyecto extraordinario. La tierra tembló con una fuerza descomunal, y el sonido del caos desgarró la mañana tranquilo del pequeño pueblo de Javier. Las paredes de adobe crujieron, el polvo saturó el aire, y el cielo, antes azul, pareció oscurecerse. Esa fue la señal que Javier nunca imaginó que marcaría un giro inesperado en su vida. Un momento que lo haría cuestionar toda su existencia y el legado que le dejaron sus ancestros. Javier, un joven ingeniero de 26 años, había luchado contra la corriente de la desigualdad en su pueblo. Cada día que pasaba en la construcción era un recordatorio de su impotencia ante el estancamiento de su casa, donde la pobreza arrebataba sueños a sus habitantes. Se despertó con esa sensación de angustia en el pecho, un constante golpe de miedo por sus propias expectativas no cumplidas. La idea de hacer algo grande por su comunidad siempre resonaba en su mente, pero la historia de rechazo que cargaba sobre sus hombros lo hacía dudar constantemente de su valía y su lugar en ese mundo. Mientras el pueblo atrapado en el temblor intentaba recuperar la calma, Javier miró a su alrededor, los gritos, las lágrimas, y la desesperación marcando cada rostro conocido. La lucha por reconstruir lo que se había perdido se asomaba como una montaña imposible de escalar. Pero, ante el caos, algo dentro de él despertó, una chispa de determinación que había estado apagada. Respiraciones entrecortadas y manos temblorosas lo guiaron hacia la búsqueda de las víctimas. En un instante, las luchas individuales dejaron de importar y el deseo de ayudar brotó como un manantial. Esa tarde, entre ladrillos caídos y edificios destrozados, se encontró con su abuela Rosa, la matriarca que siempre había preservado las historias del pasado. Las líneas en su rostro, y el brillo en sus ojos, revelaron no solo dolor, sino también una fuerza ancestral. En una conversación que comenzó con dudas y nostalgia, ella le reveló un secreto que cambiaría todo. En el corazón del pueblo había un terreno heredado de su bisabuelo, destinado a un proyecto que jamás llegó a ser. En un instante, Javier sintió como una carga extraía un peso insostenible de su pecho, pero también le despertó un nuevo miedo. La idea de revivir ese legado le llenó de esperanza, aunque también lo asaltaba la pregunta de si realmente tenía el poder para hacerlo. ¿Seré capaz de luchar contra los que solo quieren regresar a lo que había? Su mente aceleraba, preguntándose cómo tomar acción sin perderse en la adversidad de los años de rechazo familiar. Esa noche, el metro de emociones mantuvo su mente ocupada. Y así lo pensó, el dilema moral lo aplastaba, debería arriesgarlo todo por el bienestar de su pueblo, o dejar que la vida siguiera su camino, una vida de abandono y desesperanza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa mañana llena de incertidumbre se tornó en conflicto cuando la figura de un representante del gobierno apareció en el horizonte, dejando una sombra de inquietud. Las intenciones de ese hombre eran claras, otros planes se vislumbraban para el terreno familiar. Sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos, y el miedo a perder la oportunidad lo consumía. ¿Podría Javier encontrar la fuerza necesaria para desafiar esa presión, resistiendo su historia personal y rebelándose contra lo que todos esperaban de él? A medida que respiraba la destrucción que lo rodeaba, la pregunta lo atormentaba: ¿qué legado realmente quería construir en su pueblo? La tensión crecía, y la resolución de Javier se acercaba a su límite. La figura del representante del gobierno se acercó despacio, envuelta en un aire de autoridad que resonaba en el pecho de Javier como un tambor inquieto. Su mirada, fría y calculadora, parecía barrer cada rincón del terreno donde su bisabuelo había trazado un futuro que nunca vería. Con cada paso, el peso sobre los hombros de Javier se intensificaba, como si las expectativas del pasado lo aplastaran. Su terreno está en el camino de un nuevo desarrollo, declaró el hombre con un tono que no admitía discusión. Este era el primer enfrentamiento real para Javier, y a medida que las palabras se deslizaban por el aire, sentía que el tiempo se desaceleraba. La voz del representante se convertía en un eco, mientras sus pensamientos se entrelazaban con el desafío monumental que se alzaba ante él. ¿Podría realmente luchar por algo que una vez fue un sueño compartido por su familia? La determinación comenzaba a despertar,
pero la incertidumbre le soplaba en la nuca como un aliento frío. Había pasado tanto tiempo sintiéndose impotente, y esas emociones se mezclaban, formando un cóctel explosivo de miedo y esperanza. Mientras el hombre hablaba, Javier intentaba alinear su narrativa personal con un propósito más grande que él mismo. No puedo dejar que otros decidan mi futuro, murmuró para sí mismo, desafiando las voces que siempre habían cuestionado su capacidad. Con cada palabra que pronunciaba el representante, Javier se dio cuenta de que el momento de actuar había llegado. Era hora de dejar de lado su historia de desconfianza e inseguridad. Mientras el hombre describía las vistas para un nuevo centro comercial que prometía modernidad y prosperidad, la imagen de su abuela Rosa surgió en su mente, como un faro entre la tormenta. ¿Qué pasaría si no solo se trataba de un terreno, sino, en realidad, de mantener viva la esencia de su historia? Su bisabuelo había querido embellecer el pueblo, no reemplazar su alma con pisos de concreto. Las manos de Javier se apretaron en puños, y sintió una chispa en su interior. No, no estoy aquí para dejarme vencer, pensó, consciente de que cada segundo contaba. La decisión no solo afectaría su vida, sino también las de quienes le habían precedido. Comenzó a graficar en su mente un plan, una serie de movimientos que podría ejecutar para ganar tiempo. Esperar no era una opción, debía actuar con los pocos recursos que tenía, y encontró en esa escasez una claridad inesperada. A medida que el representante concluía su exposición, Javier mantuvo una mirada desafiante. Proyectos como el que proponen destruyen lo que somos. No permitiré que esto suceda, exclamó, su voz resonando con la certeza que había estado buscando todo este tiempo. El hombre, sorprendido por la repentina osadía de Javier, frunció el entrecejo, evaluando la posibilidad de que las palabras de un joven pudieran interponerse en sus planes. Javier nunca había sentido una convicción tan intensa, una mezcla de miedo y fuerza que lo impulsaba a trascender sus propios límites. En el rincón de su ser, estaba comenzando a vislumbrar una nueva versión de sí mismo, un hombre que no solo existía entre las sombras, sino que se planteaba frente a ellas. Sin embargo, el tiempo no estaba de su lado. Era crucial actuar con inteligencia y estrategia, y eso significaba prepararse para un enfrentamiento inevitable. Mientras se alejaba del representante, su mente comenzó a desenrollar un laberinto de ideas. ¿Qué pasos tomaría para asegurar que el terreno familiar no se convirtiera en una anécdota más de abandono? Solo había una forma de enfrentarse a su duda, buscar aliados, aprender lo que necesitaba y construir un camino, no solo hacia su propio éxito, sino hacia el renacer del legado de sus ancestros. Con la mirada fija en el horizonte, Javier sabía que un nuevo capítulo se estaba escribiendo en su vida. El camino ante él sería sinuoso, pero la lucha valdría la pena. Cada día era una nueva página en blanco que esperaba ser llenada con decisiones audaces. La satisfacción de reconstruir no solo un terreno sino un sentido de pertenencia vibraba en su interior. Y en ese torbellino de emociones, una nueva pregunta se levantó: ¿podría Javier reclamar su legado y, al mismo tiempo, definir quién era realmente? Con la determinación en el pecho, comprendió que no sería solo un líder, sino un arquitecto de su destino, y esa misión apenas comenzaba. La mañana siguiente llegó con un sol punzante que iluminaba cada rincón del terreno familiar. Javier se despertó con la mente inquieta, forzada a lidiar con la idea de que la lucha por su legado había comenzado en realidad. Se sentó en la cama, la madera chirriando bajo su peso, y sintió que cada latido de su corazón resonaba con una nueva comprensión. Ya no podía tomar decisiones impulsivas basadas en el miedo, era hora de elaborar un enfoque más calculado. Su primer movimiento fue contactar a Laura, su amiga y abogada, alguien que había estado a su lado en otros momentos críticos. Se conocían desde la infancia, y su compromiso con la justicia le había dado a Javier un espacio seguro para explorar sus inquietudes. En el café del pueblo, se sentaron en una mesa apartada, rodeados de gente que disfrutaba de la calma de la mañana. Necesito que me ayudes a entender lo que se presenta frente a mí, confesó Javier, gesticulando hacia el terreno visible desde la ventana. Laura se sentó, atenta, mientras él compartía su historia, la preocupación por el legado de su familia y las posibles implicaciones de la propuesta del representante gubernamental. Laura, razonadora y analítica, examinó los documentos que Javier pudo conseguir y se detuvo en particular sobre uno que tenía datos sobre la propuesta de desarrollo. Javier, debes tener en cuenta que esto no solo es una cuestión legal. Este es un poder en juego. La gente no solo pierde su terreno, pierde su identidad, sus recuerdos.
¿Por qué no considerar reunir a otros que se sientan igual?, sugirió, aunque su expresión mostraba la carga que llevaría la responsabilidad de la lucha. La idea resonó en el interior de Javier. Convocar a aquellos que compartían su angustia podría dar fuerza a su causa. Pero, ¿cómo reunir a la gente del pueblo que, a menudo, había estado ausente en las iniciativas anteriores? La duda comenzó a acecharlo nuevamente, interrumpiendo su fluir de ideas. Es arriesgado, lo sé. Pero si no tomas la iniciativa, nadie lo hará, insistió Laura, mirándolo fijamente. La convicción pareció atravesar las nubes de su incertidumbre. Comenzó a hacer una lista de personas que podrían estar interesadas en unirse a su causa, antiguos residentes que aún mantenían el vínculo con el pueblo, entre ellos, veteranos de la comunidad y jóvenes que, como él, deseaban ver algo más que ladrillos en su entorno. El siguiente día, se dedicó al trabajo, diseñó un plan. Convocaría a un encuentro en el mismo terreno que estaba en juego, un espacio que había sido el centro de infinidad de recuerdos familiares. Tomó una respiración profunda mientras miraba el gran árbol que se alzaba en el centro. Aquel árbol había sido testigo de historias, risas y desamores. A través de él sentía que su propia historia estaba entretejida. Con un grupo de mensajes, correos electrónicos y teléfonos en mano, invitó a la gente a discutir sobre un futuro que no estaba dispuesto a dejar escapar. La primera respuesta fue escasa, pero, al mismo tiempo, Javier comenzó a ver vislumbres de esperanza. Prometió que no sería un simple discurso, sería un acto de reivindicación, donde cada voz contaría. A medida que los días pasaban, el miedo se convirtió en una emoción que palpitaba por la posibilidad. Mientras más avanzaba en su planificación, más claro se tornaba el propósito que antes había parecido nebuloso. Su confianza en sí mismo comenzó a crecer, así como su habilidad para comunicarse eficazmente incluso en situaciones difíciles. Estaba aprendiendo a negociar no solo con las palabras, sino con las emociones, no solo por el terreno, sino por el alma de su comunidad. Sin embargo, una sombra permanecía, recordándole el poder que se interponía entre él y su causa. La incertidumbre de cómo reaccionarían las autoridades y si sus esfuerzos serían suficientes se cernía sobre él. El día del encuentro se acercaba y la espera se tornaba realidad. Inspirado y con los ojos resplandecientes de lucha, Javier se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo un legado, sino que al mismo tiempo, estaba forjando su propia identidad en el proceso. Había algo más que su hogar familiar en juego, su evolución estaba en juego. Pero mientras se preparaba para el gran día, una notificación emergió en su teléfono, un mensaje de alguien inesperado: nos vemos pronto. Te tengo información que podría cambiarlo todo. El corazón de Javier se detuvo brevemente, sintiendo un torrente de incertidumbre y curiosidad, preguntándose qué otra revelación lo aguardaba en esta lucha por su futuro. Mientras Javier contemplaba la pantalla de su teléfono, la ansiedad se apoderó de él, como una marea oscura que lo envolvía. El mensaje, breve pero contundente, lo dejó al borde de una revelación que podría abrir o cerrar puertas a su lucha. Su mente comenzó a cuestionar: ¿quién podía estar detrás de esa información y, sobre todo, qué tan confiable sería? Decidió que no podía dejar que la duda lo consumiera. Aumentó su esfuerzo en la planificación del encuentro, con la expectativa de que tal vez esta nueva información sería un hilo que podría tejer la complejidad de su misión. Se dedicó a organizar sus pensamientos, anotando los puntos clave que quería resaltar durante la reunión. Su enfoque se centraba en construir un puente entre el pasado y el futuro, una narrativa que conectara tanto la historia del lugar como las aspiraciones de sus vecinos. A medida que pasaban los días, su necesidad de tomar el control se volvía cada vez más urgente. Javier se sintió impulsado a escribir una carta, no solo a los participantes del encuentro, sino también al alcalde. En su interior, sabía que la comunicación directa era crucial. Si deseaba que le tomaran en serio, debía articular con claridad la importancia de su causa. La carta desbordaba convicción, pero también honestidad, describiendo el legado familiar que estaba en juego y las implicaciones de dejar que un proyecto de desarrollo arrasara con su hogar. Durante esas horas de soledad en su habitación, Javier descubrió que la escritura se había transformado en una herramienta poderosa para aclarar sus ideas. Había un acto catártico en plasmar sus pensamientos, una manera de articular no solo su miedo, sino también su deseo de defensar su identidad. Por primera vez, no solo se sentía como un espectador en su propia vida, estaba tomando las riendas de su narrativa personal. No obstante, el día del encuentro se acercaba velozmente y el mensaje de esa persona misteriosa continuaba flotando en su mente. Decidió que debía actuar.
Aunque aún no sabía a quién se refería, su intuición le decía que no podía ignorar esa llamada a la acción. Se preguntó si podría integrar esa información en su discurso. El día del encuentro llegó y una mezcla de adrenalina y nerviosismo corrió por sus venas mientras se preparaba. El gran árbol, el punto de referencia en el que había crecido, sería el telón de fondo de su confrontación. Javier se sintió abrumado por la presión, pero insistió en su misión. Ya no estaba buscando ser el líder que a todos les gustara, sino aquel que verdaderamente necesitaban. En el momento en que los asistentes comenzaron a llegar, notó rostros familiares entre la multitud. Algunos lo miraban con expectativa, mientras que otros llenaban su mente de dudas. Se sintió pequeño, pero a la vez, esta era su oportunidad. Al abrir la reunión, su voz sonó firme y clara. Sin embargo, su mente tambaleaba entre el deseo de expresar la pasión y el temor a ser desalentado. A medida que compartía su visión, la energía del grupo aumentaba, cada palabra resonaba en el espacio, creando un eco de compromiso. La conexión con su historia, sus recuerdos, se multiplicaba a través de cada persona presente. Justo cuando estaba a punto de terminar su intervención, una silueta del fondo de la multitud levantó la mano. «Perdona, Javier, pero tienes que escuchar esto», dijo una voz profunda, llena de autoridad. El corazón de Javier se detuvo. Reconoció al representante del gobierno, el mismo que impulsaba la propuesta de desarrollo. La tensión en la sala aumentó, y una oleada de preguntas se agolpó en su mente. Había llegado el momento de enfrentar no solo el proyecto que amenazaba su hogar, sino también los propios temores que durante tanto tiempo lo habían mantenido en la sombra. ¿Podría transformar este instante de confrontación en una oportunidad para su comunidad y su propio crecimiento personal? La sala se volvió un lugar de decisiones vitales, y entre susurros y miradas expectantes, Javier sintió que todo lo que había luchado por defender parecía pendular en un hilo muy delgado. La sala se volvió un remolino de murmullos. Javier, aprisionado por la incertidumbre, sintió como la presión de los ojos sobre él se convertía en un peso casi tangible. La voz del representante resonó en su mente, proyectando una sombra sobre su determinación recién despertada. Sabía que este era el momento para confrontar, pero cada fibra de su ser se estremecía. No era solo un representante, sino un símbolo de poder que podía decidir el destino de su historia. «Javier, debéis escuchar», continuó el hombre, acercándose más. Su mirada era intensa, lo que provocó que Javier se cuestionara la fortaleza de su postura. La presión lo empujaba a ser más elocuente, a articular su misión con claridad y firmeza. Pero la duda se interponía, como esa niebla densa que se cierne justo antes del amanecer. ¿Sería capaz de sostener la narrativa que había tejido entre palabras crujientes, cargadas de recuerdos y promesas? Justo en ese instante, algo dentro de Javier se despertó. El acto de defender su hogar ya no era simplemente un ejercicio de retórica, era una esfera más profunda, una defensa de su identidad. Recordó las historias que había escuchado de su abuela, las raíces que le habían dado forma, y el árbol que había sido el testigo silencioso de tantas vidas. Así, pudo articular, superando los límites de su miedo: «Estoy aquí no solo como Javier, sino como un representante de todos los que han estado callados mientras este lugar se desmoronaba». La voz de Javier se alzó sobre el murmullo, clara y decidida. La sala enmudeció. Por un instante, el mundo exterior desapareció, y solo existía la frágil conexión entre él y aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, el representante lo interrumpió de nuevo, alzando una ceja, una sonrisa sardónica surgiendo de su rostro, como si hubiera anticipado el discurso apasionado, como si fuera solo una parte de un guión predefinido. «No se equivoque, Javier. Nuestro proyecto es una oportunidad. Una oportunidad para revitalizar este lugar en lugar de anclarnos en el pasado», dijo, su tono convencido pero con un dejo de amenaza implícita. Las palabras lo hirieron, como dardos que penetraban su determinación. «Pero el pasado es lo que nos define», respondió Javier, impulsado por una fuerza que no sabía que poseía. «Esa no es una oportunidad, es una destrucción encubierta. La vitalidad de este lugar no se mide solo en términos económicos. La memoria, las vidas que han sido vividas aquí, eso crea verdadero valor». Mientras pronunciaba estas palabras, sintió que un candado se rompía dentro de él, liberando un flujo de certeza y poder. La tensión en la sala fluctuaba. Algunos murmuraban entre sí, otros observaban atentamente, como si su historia resonara en sus corazones. Javier, consciente de que lidiaba con su propia decepción, se percibía en un proceso de despojo.
Su verdadero ser emergía, y con él, una amalgama de vulnerabilidad y audacia que antes creía lejana. Mientras abría un espacio emocional para que los otros se unieran a él, sendas de confianza comenzaban a surgir. No se trata de resistencia, continuó, consciente de la oportunidad que se presentaba. Es un llamado a entender y valorar lo que realmente somos. Las palabras flotaron en el aire, evocando una historia compartida que podría reconfigurar el desarrollo de planes ajenos a su voluntad. La mirada del representante se tornó más retadora, sus ojos se animaron con una chispa de sorpresa. Pero lo que Javier no podía prever era que su respuesta no solo provocaría un cambio en la reunión, sino que también revelaría una nueva capa de conflictos personales que jamás había imaginado enfrentar. El expectante silencio se convirtió en un pulso inquietante mientras la sala contenía la respiración. Y en medio de esa quietud, Javier se dio cuenta de que el verdadero combate apenas comenzaba. Ahora no solo luchaba por su hogar, sino por la realización de un potencial que había comenzado a despertar en él. Las palabras del representante se entrelazaron con la energía creciente que emulaban sus propias declaraciones. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si yo te dijera que tengo información que podría cambiar completamente esta discusión?, preguntó el hombre, con un aire de desafío que encendió las alarmas en la mente de Javier. Un nuevo hilo de tensión se tejía en el aire. Había decidido enfrentarse a su historia, a su verdad, pero ahora la promesa de un secreto desconocido lo envuelve en una zozobra aún más profunda, obligándolo a prepararse para un desenlace inminente que revelaría no solo el destino de su comunidad, sino también el de sí mismo. ¿Qué verdad ocultaba aquel hombre? Con la mirada fija en el representante, Javier sintió que el siguiente paso sería el más decisivo de todos. La sala seguía reverberando con la frase inquietante del representante, y mientras Javier contemplaba las implicaciones de sus palabras, una marea de preguntas lo invadió. Informar, amenazar o simplemente manipular, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en formas inesperadas. La inquietud que había sentido durante años se manifestaba ahora como una presión palpable en su pecho. Este era el momento, una bifurcación donde el destino de su hogar y el entendimiento de su propio ser se entrelazaban. ¿Qué tipo de información?, se atrevió a preguntar, y sintió una oleada de incertidumbre traspasarlo. Era una pregunta que demandaba respuesta, pero también exponía la vulnerabilidad de su posición. La estrategia y la valentía que había cultivado en su interior en estas últimas horas estaban en juego. Cada palabra era una balanza que podía inclinarse hacia la verdad o la manipulación. El representante, con una calma intimidante, tomó un respiro profundo. Digamos que lo que proponemos no es tan simple como eliminar el pasado. Algunos vínculos con este lugar son más valiosos de lo que tú o tu comunidad pueden imaginar. La insinuación resonaba como una alerta entre los murmullos de la sala, una trampa bien construida escondida tras la charlatanería de la modernidad. Javier, luchando contra la creciente ansiedad, evaluó las oportunidades. El conocimiento, a menudo, se traduce en poder, y aunque sus emociones hervían, una chispa de curiosidad lo invadía. ¿Qué significaba realmente eso? Los recuerdos anclados en cada esquina de su vida se sentían como armas de doble filo. Se enfrentó a un dilema: preservar su verdad, o arriesgarse a descubrir una nueva que podría reconfigurarlo todo. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras reflexionaba sobre lo que estaba dispuesto a sacrificar. Comprendió que todo lo que lo había moldeado, los relatos de su abuela, las vivencias compartidas, eran su fortaleza, y a la vez, su piedra de toque. En un instante fugaz, Javier recordó el árbol que había sido testigo de tantas historias. Comprendió que sus raíces no solo sostenían su identidad, sino que también definían cómo se relacionaba con el mundo. Este era más que un conflicto sobre su hogar, era un viaje hacia su auténtico yo. Respiró profundamente y continuó con más firmeza. Si hay un secreto que mantener, lo que ha de ser revelado tiene que ser igual de valioso y auténtico que las historias de nuestras vidas. Si hay algo que yo no sé, prefiero descubrirlo ahora. Su desafío resuena en el aire, y sintió que la sala se movía al unísono con su deseo de verdad. El representante lo observó, su expresión era una mezcla de apreciación y desafío. Había reconocido un destello en Javier que no había anticipado. El compromiso del joven era tangible, y eso comenzaba a cambiar el juego. Sin embargo, el silencio se cortó bruscamente por un nuevo elemento en la sala. Un hombre mayor, al fondo, se levantó. Su rostro estaba tatuado por cicatrices y recuerdos que solo él poseía. «Sé de qué habla este hombre», comenzó, con una voz que resonaba con la cadencia del tiempo.
Las historias no son solo recuerdos, son la esencia de lo que somos. Javier sintió un nudo en el estómago. La verdad que empezaba a vislumbrar era la raíz de un camino que podría ser doloroso. ¿Estaría dispuesto a enfrentarlo? Su transformación dependía de la respuesta a esa pregunta. Mientras el hombre mayor se preparaba para hablar, Javier se dio cuenta de que el viaje hacia la verdad recién comenzaba. La incertidumbre del futuro lo llenaba de una mezcla de temor y anhelo. Con la mirada fija, se comprometió a actuar. No había vuelta atrás. Ahora el dilema se expandía y su misión personal encontraba un nuevo sentido. La revelación inminente del anciano prometía perturbar todo lo que conocía. Javier entendió que, sin importar lo que viniera, la búsqueda de su verdad y su identidad exigía un coraje que nunca había imaginado poseer. ¿Qué secretos se desvelarían? La tensión colgaba en el aire a medida que el hombre abría la boca para compartir su historia, y Javier se preparó para el impacto de aquellas palabras cruciales que cambiarían todo. El anciano hizo una pausa prolongada, como si cada palabra que iba a pronunciar necesitara ser digna del peso de su propia vida. Proyectaba una autoridad silenciosa, y al mismo tiempo, Javier fue consciente de que su propio corazón latía con una intensidad casi insoportable. La sala contenía la respiración, atrapada entre la promesa de un descubrimiento y el miedo a la revelación. Los vínculos que tú consideras solo recuerdos también pueden ser la raíz de un desastre. Su voz resonó, y con ella, una sombra se deslizó sobre la sala. Todo lo que enfrentamos ahora proviene de decisiones tomadas en el pasado, decisiones que creíamos insignificantes. Lo que perdemos al olvidar no es solo el dolor, es la lección, la conexión que nos une. Javier sintió que esas palabras lo golpeaban con fuerza. Detrás de ellas había un rostro conocido, su abuelo, las historias que había escuchado de joven, entrelazadas con advertencias sobre las decisiones irresponsables en momentos de crisis. De repente, la atención de Javier se centró en su propio miedo al futuro. La idea de perder lo que le era familiar se volvió abrumadora. Yo viví aquí, tú sabes, continuó el anciano, su mirada fija en Javier, y vi lo que sucede cuando decidimos ignorar nuestros vínculos. Este lugar fue testigo de un desastre natural, pero también fue testigo de la ambición desmedida de aquellos que querían borrar su historia. La línea que podía marcar un bien sublime y un mal profundo se desdibujaba, y Javier se vio invadido por su lado más vulnerable. Mientras el hombre hablaba, Javier visualizaba la ciudad, aquella misma que tanto había amado y cuyo dolor había aprendido a cargar como una herencia ineludible. ¿Sería capaz de confrontar el miedo que sentía hacia esos secretos que se arrastraban bajo la superficie? La revelación de su propia vida era inminente, un espejo donde se reflejaban sus elecciones y su destino. Te ofrezco una advertencia, joven, prosiguió el anciano, la búsqueda de la verdad no te liberará de tu pasado. Tal vez te lo arrebate todo. En la profundidad de esa simple frase, Javier sintió que se activaban mecanismos de defensa en su mente. Había algo que debía descubrir por sí mismo, algo que podría cambiarlo permanentemente. Sintió un ardor en su pecho, mezclando entusiasmo y temor a la vez. Durante años había mirado hacia el futuro con esperanza, creyendo que la resolución de sus problemas significaba olvidarse del pasado. Pero esa noche, comprendía que lo que dejaba atrás no era solo un pasado que podría ser enterrado, sino la base de quién era. La tensión en la sala creció. Javier sostuvo la mirada del anciano y a la vez se dio cuenta de que esa era una pregunta, ¿podría soportar la verdad que vendría? Alrededor, el murmullo creció mientras los secretos se erguían como sombras anunciando tormenta. En su interior, Javier tomó una decisión audaz, tal vez el descubrimiento de esta verdad no solo transformaría su vida, sino la de toda la comunidad. Si el pasado podría iluminar el presente, entonces no temería a sus secretos. Se retó a sí mismo a enfrentarlo, esa búsqueda debía comenzar esa misma noche. ¿Cuál es el primer paso para descubrir lo que llevamos ocultando?, se atrevió a preguntar, reconociendo de alguna manera que la voluntad de cambiar dependía de él. El anciano dejó escapar una sonrisa teñida de respeto. No todos están listos, pero tú aún tienes una oportunidad. Prepárate, pues las respuestas que busques están más cerca de lo que imaginas. Javier sintió un escalofrío recorrido su espalda. Sabía que el anciano guardaba poderosas verdades y que el camino hacia esas respuestas lo llevaría a un viaje de descubrimiento personal que podría poner a prueba cada aspecto de su existencia. Pero, ¿sería capaz de sostenerse firme ante los secretos que podrían desatarse? La incertidumbre lo envolvía mientras daban un paso hacia el futuro,
un futuro donde las revelaciones prometían tanto el dolor como el crecimiento. La decisión que había tomado resonaba en su pecho, y con cada latido, crecía la necesidad de desentrañar el verdadero sentido de su historia. El anciano, enfocado en lo que vendría, lo miró fijamente y Javier sintió la elevación de una responsabilidad que apenas comenzaba a calar en su ser. El viaje apenas había comenzado, y él estaba listo para afrontar lo desconocido. En ese instante, las sombras de su pasado comenzaron a desplegarse como un telón, anticipando una verdad inquietante. ¿Qué haría con la información que descubriera? La respuesta podría moldear no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. El tiempo estaba por escurrirse y Javier sintió que el destino lo esperaba en las sombras. Los ecos de las palabras del anciano resonaban en la mente de Javier mientras se adentraba en la penumbra de la noche. Su corazón palpitaba, no solo de miedo, sino de una inusitada emoción que lo impulsaba a actuar. Cada paso que daba lo acercaba a esa búsqueda que había decidido emprender. Era el momento de desentrañar lo que había permanecido oculto, de encontrar aquello que había temido afrontar, aquellas verdades que podrían cambiar su vida y su entorno por completo. La brisa nocturna acariciaba su piel, pero su mente estaba concentrada en el próximo movimiento. Comenzó a planear en su interior, conocer su historia significaba explorar su pasado, y eso incluía a su familia. Su abuelo siempre había sido una figura significativa, un faro en medio de la tormenta familiar, pero había tantos secretos sin resolver, tantas historias a medio contar. Esa idea lo inquietaba y al mismo tiempo le daba fuerza. ¿Qué piezas del rompecabezas podría encontrar en conversaciones con su madre, con sus tías o incluso con vecinos de la infancia? La determinación crecía en su interior. Javier sabía que tenía que prepararse no solo mentalmente, sino emocionalmente. El anciano había mencionado que la verdad podría arrebatarle todo lo que conocía, y esa posibilidad lo llenó de seguridades contradictorias. Aprender sobre su historia podría significar perderse a sí mismo en el proceso. Pero deseaba más que cualquier otra cosa entender por qué su vida había tomado giros imprevistos y a menudo dolorosos. Sin embargo, la curiosidad le decía que había más que eso. Las sombras del pasado que todavía acechaban en su vida eran más que miedos, representaban oportunidades para conocerse realmente. Así que se dirigió a casa, el cerebro vibrando con preguntas no resueltas y la inminente necesidad de arriesgarse. Buscar respuestas requería valentía, pero él estaba decidido a desentrañar un legado que había tratado de enterrar. Mientras caminaba, su mente elaboraba estrategias. Basar su búsqueda en hechos concretos en lugar de en suposiciones. Debería crear una lista de preguntas, cada una más intrincada que la anterior. ¿Qué sabía su familia realmente de los acontecimientos que habían moldeado sus vidas? ¿Existían documentos, cartas, fotografías que pudieran ofrecerle pistas sobre su historia personal? Esa recopilación podía ser peligrosamente reveladora, pero al mismo tiempo, sería iluminadora. Llegó a casa y se sentó a la mesa, rodeado por el silencio que impregnaba su hogar. Para calmar su mente, tomó un cuaderno y un bolígrafo. Empezó a escribir su lista, cada pregunta destilando su deseo por descubrir. La acción de poner en palabras lo que sentía era liberadora, y a medida que avanzaba, sentía que comenzaba a construir una conexión entre su pasado y su presente. Sin embargo, en el fondo de su ser había una inquietud. ¿Qué tal si la revelación de estos secretos venía acompañada de un precio? La incertidumbre lo abrumaba, y con cada palabra que anotaba, la sombra del anciano se proyectaba en su mente. Él había advertido sobre las consecuencias de la verdad, y Javier se preguntaba si realmente estaba listo para lo que podría descubrir. Decidió que no podría quedarse atrapado en el miedo. Tenía que dirigirse a su madre primero, era el primer paso. Su voz interior le decía que las respuestas a sus preguntas estaban más cerca de lo que pensaba, y su determinación comenzaba a desplazar la ansiedad, aunque solo un poco. Finalmente, el primer paso se convertiría en la clave del descubrimiento. Con una mezcla de expectativa y nerviosismo, se preparó para enfrentar su historia. Había pasado años anhelando un cambio en su vida, ahora parecía que el cambio venía en forma de verdades que esperaban ser descubiertas. Mientras se preparaba para ese encuentro inminente, Javier sintió que el destino se posicionaba una vez más en la cuerda floja. El peso de las decisiones pasadas se tornó en ráfagas de posible liberación, pero también de posibilidad de dolor. Una parte de él temía volver a abrir viejas heridas, pero había una voz más fuerte que le decía que el conocimiento era poder, que el conocimiento podía sanar. Antes de irse a dormir, miró por la ventana, observando las luces titilantes de la ciudad.
¿Qué le esperaba al otro lado de las puertas de la verdad? El tiempo no iba a esperar por él, y si la oscuridad del pasado podía dar paso a una luz renovada, entonces valdría cada paso que debía dar. La búsqueda apenas comenzaba, y la carrera hacia el descubrimiento se sentía más cercana que nunca. Pero en el fondo, la inquietante pregunta persistía: ¿cuáles serían las consecuencias de su búsqueda y a qué estaba realmente dispuesto a renunciar por conocer la verdad? La luz del día empezó a filtrarse por la ventana, y con ella, el eco de su resolución previa reverberó en la mente de Javier. El amanecer traía consigo una renovada sensación de urgencia. Sabía que su madre sería la primera en ofrecerle pistas sobre su historia familiar, el primer paso crucial para desentrañar el enigma que le había atormentado durante tanto tiempo. Sin embargo, más que la necesidad de respuestas, había algo dentro de él que clamaba por un entendimiento más profundo de lo que su vida había significado hasta ese momento. Se preparó para el encuentro. En su mente, ensayaba las preguntas que había escrito la noche anterior. Cada una de ellas se presentaba como un desafío, una provocación casi, no solo para su madre, sino para él mismo. Reflexionó sobre cómo la historia del pasado familiares podía afectar su presente, moldear su manera de ver el mundo y, sobre todo, su propio sentido de identidad. Javier pudo notar cómo las expectativas comenzaban a generar una especie de tensión inquietante en su pecho. La voz de su madre era su puerto seguro, siempre había encontrado consuelo en su amor incondicional. Pero lo que ahora requería era una confrontación, y en la urgencia del momento, comenzó a darse cuenta de cuán difícil sería abrir ciertas puertas que habían estado cerradas por tanto tiempo. Sin embargo, esa incertidumbre era un motor poderoso que lo impulsaba hacia adelante. Establecer ese diálogo también significaba exponer su vulnerabilidad, un acto que pasaba de ser una simple búsqueda de información a un acto profundo de entrega emocional. A medida que se acercaba a la cocina, el aroma del café recién hecho lo envolvió. Era un olor reconfortante, pero que no podía engañarlo sobre la tensión que estaba a punto de desatar. «Mamá, ¿podemos hablar?», formuló esa pequeña frase con un aire profundo de responsabilidad. Ella lo miró desde el otro lado de la mesa, sus ojos reflejaron sorpresa y, algo más quizás miedo. Javier sintió que sus propios sentimientos se agolpaban en su garganta. Quería abordar el tema con delicadeza, pero la ansiedad por descubrir, ese deseo urgente de entender su herencia, lo empujaba a tener una conversación directa. ¿Y si lo que descubría les afectaba a ambos más de lo que imaginaba? A medida que su madre comenzaba a hablar de recuerdos dulces y amargos, Javier sintió que el hilo de la conversación se convertía en un juego de dominó. Cada revelación creaba nuevas preguntas, y cada respuesta parecía abrir más puertas a la incertidumbre. Como si cada fragmento de información le ofreciera, a la vez, un respiro y una carga más pesada de dudas. «Tu abuelo no siempre fue el hombre que tú conociste», comenzó su madre, y las palabras cayeron en el aire como piedras en un estanque, generando ondas que resonaban en su interior. Javier sintió que el espacio se hacía más pequeño. La imagen idealizada de su abuelo empezó a desmoronarse con cada nuevo detalle que se revelaba. Los secretos, las decisiones que habían marcado a su familia, comenzaban a salir a la luz, y a medida que lo hacían, sintió que su propia identidad se tambaleaba sobre un abismo. Respiró hondo. La búsqueda de la verdad se estaba transformando en un laberinto de complejidades emocionales. La necesidad de proteger a su madre, de no abrir viejas heridas, chocaba con su necesidad de comprender su propio lugar en aquel relato familiar. «¿Por qué nunca me hablaste de esto?», preguntó, con una mezcla de angustia y decepción. La idea de una ignorancia impuesta lo desgarraba, había vivido años sin conocer parte esencial de su historia. La voz de su madre tembló, y él supo que acababa de cruzar una línea. Con cada respuesta, él estaba descubriendo no solo secretos familiares, sino también las piezas de su propio rompecabezas. Al final de la conversación, un hilo de conexión se tejió entre ellos, pero también una sombra de desasosiego. La verdad, tan codiciada, había resultado ser más compleja y dolorosa de lo que había anticipado. Javier cerró los ojos. Al mirar por la ventana, sintiendo la presión de lo que se venía. En su mente, una pregunta seguía resonando: ¿qué otras revelaciones aguardaban en la penumbra? Con cada nuevo descubrimiento, se adentraba más en lo desconocido, y la lucha por encajar cada fragmento de su historia en el presente se volvía más intensa. Estaba dispuesto a seguir adelante, a abrir las puertas de ese laberinto, sabiendo que podría perderse en las mismas sombras que estaba intentando desvelar. La hora de la verdad se acercaba, y Javier sintió que el juego apenas comenzaba.
El sol brillaba intensamente sobre el terreno familiar, iluminando cada rincón que había sido testigo de risas, lágrimas y anhelos. Javier respiró hondo mientras observaba a su alrededor, sintiendo como el peso del pasado que había arrastrado durante tanto tiempo comenzaba a disolverse. La búsqueda de su verdad lo había llevado a una transformación que nunca imaginó posible. La conversación con su madre había sido un catalizador, las revelaciones habían agitado profundamente su ser, pero también lo habían liberado. El sabor amargo de las verdades familiares lo había hecho cuestionar quién era, pero ya no tenía miedo de enfrentarse a su propia historia. Con la determinación renovada en su pecho, entendió que la verdadera reconstrucción no solo implicaba salvar el terreno de su bisabuelo, sino también recuperar su identidad. En ese momento crucial, Javier asumió su papel como guardián de su legado, consciente de que la lucha no solo se libraba en el plano físico, sino también en el emocional. Mantuvo una reunión con los convocados sus vecinos, amigos y familiares en el árbol que simbolizaban no solo su historia, sino también su futuro. Cada rostro que se alzó entre la multitud representaba un fragmento de su comunidad, un peso que ahora comprendía asociarse con su propia carga. Javier estaba listo para compartir la verdad que había desenterrado. Estamos aquí no solo para hablar de un terreno, sino de nuestra historia, de lo que somos como pueblo, comenzó, su voz resonando con la fuerza renovada que había cultivado en las últimas semanas. Las palabras que pronunciaba estaban impregnadas de un significado que trascendía lo personal. Narró las historias que su madre le había contado, revelando los secretos que habían estado ocultos por generaciones. Las cicatrices de su familia y el arraigo en su comunidad no eran solo suyos, sino de todos los presentes. Aquel encuentro se convirtió en un acto de reivindicación donde cada historia contada resonaba como un eco de unión. Mientras escuchaba a sus vecinos compartir sus experiencias, Javier se dio cuenta de que su lucha era compartida. Las ansias de preservar lo que era verdaderamente valioso comenzaron a brillar en los ojos de todos, creando una conexión que había estado ausente durante tanto tiempo. El asistente del gobierno que había interrumpido su reunión anterior se había convertido en un símbolo de opresión, y juntos, en ese momento, se convertían en un símbolo de resistencia. Debemos unirnos de manera que nuestra voz resuene más allá del miedo. No podemos permitir que otros decidan nuestro destino. Este terreno es un reflejo de nuestra historia y nuestro futuro. No seremos un mero objeto de desarrollo, somos una comunidad con el derecho a decidir, exclamó Javier con fervor. La electricidad en el ambiente era palpable, los aplausos resonaban y el espíritu de lucha comenzaba a palpitar en cada uno de ellos. Con la valentía que resonaba en la atmósfera, Javier sintió como la presión que había sido un lastre en su vida se convertía en combustible para su propósito. Allí, en medio de esa charla inspiradora, comprendió que su propio crecimiento personal ya había trascendido, que había encontrado no solo su voz, sino también la voz de su comunidad. Era el momento de actuar con estrategia y creatividad. Days later, Javier comunicó sus hallazgos al representante del gobierno. Esta vez, no se sintió intimidado. Presentó un plan de desarrollo comunitario que no solo respetaría la historia del terreno familiar, sino que también impulsaría una revitalización que articulara las necesidades y aspiraciones de los habitantes. Había aprendido a tejer sus sueños en los planes del futuro, convirtiendo la adversidad en oportunidades concretas. Cuando finalmente firmó el acuerdo que señalaba el inicio del proyecto comunitario, una ola de satisfacción le invadió el cuerpo. Había logrado lo que una vez se sintió inalcanzable. No solo había restaurado el legado de su familia, sino que se había redescubierto a sí mismo. Ya no era el joven ingeniero que se había sentido impotente, había emergido como un líder, un agente de cambio, un arquitecto de su destino. El camino aún tenía retos por delante, pero Javier lo enfrentaría con una confianza renovada y una comprensión profunda de su identidad. Su historia personal se había entrelazado con el futuro de su comunidad, y sabía que era solo el comienzo de un viaje extraordinario. Cada paso que dio hacia el futuro no solo significaba la reconstrucción de su hogar, significaba la consolidación de su lugar en el mundo. La tierra que había heredado ahora era un símbolo de posibilidad. Con un amplio horizonte por explorar, Javier sonrió, sintiendo el peso del legado de su bisabuelo como un estandarte que ondeaba en el viento. La transformación que había experimentado le había hecho entender que, al final, la verdadera riqueza se encontraba en la historia compartida. Con cada historia que escuchaba, cada tradición que celebraba, su propia vida se volvía más plena. Ahora, más que nunca, Javier estaba listo para afrontar el futuro y, al mirar el árbol en su terreno,
sintió que cada hoja que danzaba con el viento representaba la esperanza colectiva de un pueblo resurgente. Sabía que el viaje apenas comenzaba, pero estaba emocionado. Había reclamado su legado, había definido su lugar en la historia, y estaba ansioso por ver hacia dónde lo llevaría su destino. Así que ahora, si estás emocionado por esta transformación y quieres ser parte de más historias inspiradoras, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estas historias transformadoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta y su apoyo es esencial para seguir compartiendo estas emocionantes narrativas.